El plan divino revelado, la inesperada transformación de Nicodemo en la redención de Cristo en el tercer año de Joacim, rey de Judá, la ciudad de Jerusalén se veía envuelta en el bullicio de la vida, mientras el centenario templo aún mantenía su esplendor. Nicodemo, fariseo devoto y miembro del Sanedrín, caminaba por las estrechas calles, su mente asediada por una inquietud profunda. A pesar de su conocimiento en la ley, la predicación de un rabino itinerante, Jesús de Nazaret, lo había inquietado en las noches sin luna. Las multitudes lo seguían, extasiadas por sus enseñanzas y milagros. ¿Quién diría que un simple rabino de Galilea podría cuestionar la misma esencia de la tradición? La inquietud creció hasta que, bajo el manto de la oscuridad, se encontró buscando el rostro de Jesús. Se adentró en las sombras, temeroso de que sus colegas le viesen discutir con este hombre que desafiaba la autoridad religiosa. Al llegar a su encuentro, su corazón latía con fuerza. Rabí, empezó, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Con una serenidad inquebrantable, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras fueron como un torrente que arrastró la seguridad de Nicodemo, dejándolo atónito. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, se cuestionó, mientras su mente luchaba con la noción del renacer espiritual que desbordaba su entendimiento. La tensión espiritual en el aire era palpable. Nicodemo, un fariseo respetado, comenzó a imaginar un camino en el que sus tradiciones y su fe se vislumbraban contradictorias. La presión crecía mientras, con cada palabra de Jesús, su identidad religiosa temblaba. Se preguntaba si su vida dedicada a la ley había oscurecido la verdad que buscaba. ¿Qué significaba nacer de nuevo? Debía dejar atrás su estatus por una verdad que lo incomodaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que el tiempo transcurría, la voz de Jesús resonaba en el corazón de Nicodemo. Se convirtió en su defensor en el Sanedrín, desafiando así las expectativas de su comunidad. Con valentía, abogó por la justicia y la verdad que habían sido eclipsadas por un miedo reverencial al poder. Su lucha interna se tornó un símbolo de coraje espiritual, un eco transformador que resonaría más allá de su propio corazón. Cuando el ominoso destino de Jesús se cernía sobre él, un nuevo dilema surgió. Su amor por el Maestro lo impulsó a actuar. Con especias preciosas, se enfrentó a su vulnerabilidad al encargarse del entierro. Mientras cargaba el peso de aquellas especias, cada paso era un acto de fe, cada movimiento una proclamación. En medio del dolor, la luz de la verdad iluminó su camino, y Nicodemo ya no sería considerado solo un fariseo. Su vida se entrelazó con el grandioso plan de redención de Dios. Así, Nicodemo, quien había sido cautivo de su religión, se convirtió en testigo del sacrificio que transformaría la historia de la humanidad. Su viaje invita a todos a reflexionar sobre el llamado a renacer, recordándonos que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares de sacrificio y valentía inesperados. La historia queda, sin embargo, inconclusa. ¿Qué decisiones enfrentarán los que se atrevan a seguir el camino del nuevo nacimiento? El plan divino de Dios aguarda, desbordante de esperanza. El eco de la cruz resonaba en el corazón de Jerusalén. Nicodemo, con el peso del sacrificio de Jesús aún fresco en su memoria, caminaba a través de la ciudad sumido en una profunda reflexión. Había sido testigo de la brutalidad del mundo y de la cruda realidad del rechazo hacia el Hijo de Dios. ¿Cómo podía la verdad de la redención ser tan ofensiva para aquellos que habían anhelado la llegada del Mesías? En su mente, el diálogo con Jesús volvía a sonar con claridad. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esas palabras clamaban por nuevas dimensiones de comprensión. Sin embargo, en el Sanedrín,
Su posición recién adquirida lo hacía sentir como un extraño entre aquellos que deseaban silenciar la verdad a toda costa. La noche se cernía sobre la ciudad y, mientras Nicodemo salía del templo, las estrellas titilaban como testigos silenciosos de su lucha interna. ¿Cómo abogar por esta nueva vida que había presenciado en Jesús sin arriesgar su vida y su estatus? Quebró sus pensamientos la voz de un anciano que, indefenso por su ceguera, clamaba por ayuda en la calle. Las palabras resonaron en su corazón: ¿qué es ser luz en medio de la oscuridad? Decidido, Nicodemo se acercó al hombre y, al tornar su mirada, sintió que Cristo lo guiaba en ese acto compasivo. Reunió a su alrededor a un grupo de hombres de la ciudad, dispuestos a ayudar. Allí, en el polvo de la calle, comenzó a cavar un sentido de comunidad donde menos se esperaba, revelando que el reino de Dios no se limitaba a muros, sino que brotaba de corazones transformados. Mientras la vida giraba en su nuevo propósito, Nicodemo comprendió que muchas eran las luchas por afrontar. En su hogar, su esposa observó cómo su pasión crecía y la preocupación invadía su ser. «Has arriesgado mucho», le dijo, «¿qué ganamos con tu defensa de ese rabí? No tenemos garantizada nuestra seguridad». Guiado por un deseo ferviente de justicia, Nicodemo respondió con fe: «La verdad que he descubierto me llama a actuar con valor, aunque me cueste. He visto lo que el amor puede hacer». Con cada palabra, su incertidumbre hallaba la certeza en el amor inquebrantable del Salvador. Mientras los días pasaban, el temor de aquellos en el Sanedrín escalaba. Las noticias de la resurrección de Lázaro, quien había sido llamado por Jesús de entre los muertos, agitaban las aguas de la fe. Cuando los líderes religiosos debatían su influencia sobre las multitudes, Nicodemo sintió la urgencia del momento. Recordó las profecías de Ezequiel sobre los huesos secos que revivían, un eco de lo que Cristo podía hacer en un corazón dispuesto. Entonces, en medio de una clandestinidad arriesgada, Nicodemo llegaría a otra reunión del Sanedrín, con un plan en mente. Había llegado la hora de enfrentar la verdad y arriesgarse por el que había dado todo por la humanidad. Pero este pacto de valentía podría costarle mucho más de lo que había imaginado. La imagen del rostro de Cristo, su mirada de amor y dolor, lo alentaba y lo empujaba hacia adelante. Así, en el lugar que había sido su refugio, Nicodemo decidió plantar la semilla de la verdad que había encontrado. Mientras la sombra de la cruz se proyectaba más grande día tras día, él estaba a punto de entrar en la historia de la redención. Pero lo que este último acto de valor traerá para Nicodemo y la comunidad de la fe será un susurro de lo aún mayor que Dios tiene preparado. ¿Qué revelaciones se manifestarán cuando el plan de Dios se desenvuelva en su totalidad, preparando el camino no solo para Nicodemo, sino para toda la humanidad? La historia aún no ha terminado. El destino eterno comienza a tomar forma ante los ojos de todos, como una luz resplandeciente entre las tinieblas de un mundo en necesidad de esperanza. El aire en la sala del Sanedrín era tenso. Los rostros serios de los miembros del consejo estaban rígidos como piedras, sus corazones palpitaban al ritmo del miedo y la incertidumbre. Nicodemo tomó un profundo aliento, sintiendo cómo la verdad ardía en su pecho, sabía que debía hablar. El eco del relato de Lázaro resonaba en su mente, la incredulidad y el temor que esta resurrección había sembrado entre ellos era palpable. «No es suficiente la obra que hemos visto», comenzó Nicodemo, su voz quebrada al expresar la angustia que lo consumía. ¿No será que este Jesús es, efectivamente, el enviado de Dios? ¿No nos enseña la ley que debemos buscar la verdad y no condenar sin investigar primero? Al pronunciar estas palabras, un murmullo se extendió por la sala, algunos miembros del Sanedrín intercambiaron miradas de desprecio, otros mostraron burla. Sin embargo, Nicodemo persistió, su fe era más grande que su miedo. Si Él puede dar vida a los muertos, ¿no podrá también darnos vida eterna? Se detuvo, dejando que la pregunta se asentara en la atmósfera densa de la sala. Se sintió como un David frente a Goliat, un papel pequeño comparado ante las autoridades, pero con el corazón en llamas por aquellos que no podían ver. Las Escrituras le habían revelado un misterio profundo: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El sumo sacerdote, un hombre de avanzada edad y profundo conocimiento de la ley, lo interrumpió, su voz era un trueno. ¿Acaso eres tú también de Galilea? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no se levanta profeta.
Pero Nicodemo, sintiendo el peso del momento, se recordó a sí mismo que la verdad se encontraba en recorrer caminos no convencionales. Es un hecho que jamás debemos cerrar la puerta a lo que Dios puede hacer, replicó, buscando en su espíritu el valor de los héroes de su fe. Quizás, como ellos, estemos cegados por nuestras tradiciones y no logremos ver cómo se cumple la profecía. Y así, su voz resonaba con la certeza de que el mismo Dios que había hablado con Moisés y que había guiado a Israel era el que ahora obraba a través de Jesús. La discusión se tornó acalorada, cada uno defendiendo su posición, y el corazón de Nicodemo, aunque ansioso, se reafirmaba en la convicción. Sin embargo, en el rincón de la sala, un grupo de fariseos andaba a paso rápido en secreto, compartiendo pensamientos sombríos sobre cómo silenciar a Jesús definitivamente. La cruz, no solo física, sino de la condena social que él, Nicodemo, estaba cargando, se tornaba más pesada. La unión de los fariseos hacia el peligro era como el despertar de una tormenta que ocultaba el sol. Cuando la reunión concluyó, Nicodemo sabía que su valiente intento por abogar por la verdad no había sido suficiente para cambiar el corazón de todos. Sentía una urgencia en su ser, un fuego divino que le decía que su lucha apenas comenzaba. Mientras salía del Sanedrín, los ecos de discusiones sobre condena y juicio todavía resonaban en su mente. He visto al que trae luz a la oscuridad, he sentido su amor y su gracia. Ese mismo día, mientras la ciudad dormía bajo la luz de la luna, Nicodemo buscó a sus amigos más cercanos, aquellos que también habían sentido la obra del Maestro en sus corazones, y los invitó a orar juntos. Hay algo que viene, una manifestación del poder de Dios que ni nosotros comprendemos del todo, murmuró entre ellos. La cruz nos llama a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. En ese momento de comunión, el corazón de Nicodemo empezó a entender que el sacrificio de Jesús en la cruz sería el artículo de fe, la llave para abrir el reino de Dios a todos, no solo a unos pocos. Como un susurro en su espíritu, recordaba las palabras de Isaías, el Señor ha dicho, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Se inclinó, su espíritu lleno de convicción, sintiendo que el sacrificio que se avecinaba no solo cambiaría su vida, sino que reescribiría la historia de la humanidad. Mientras el día del sacrificio se acercaba, la batalla por la fe se intensificaba. ¿Podría Nicodemo reconocer el momento y el poder de la resurrección donde muchos otros caerían? Un nuevo amanecer se cernía, y con él, pronto vendría un misterio revelador. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, aguardando a un Nicodemo dispuesto a ser parte de él. El cielo estrellado brillaba sobre Jerusalén, mientras la ciudad aún mantenía un aire de inquietud. Nicodemo y sus amigos se reunieron en silencio, la angustia por el destino de su maestro pesaba en sus corazones. Cada uno había sido tocado por las enseñanzas de Jesús, y aunque el temor de los fariseos nublaba sus mentes, había una fe creciente que comenzaba a florecer en ellos. ¿Qué haríamos si Jesús fuera apresado?, preguntó un joven ansioso, su voz teñida de desesperanza. Nicodemo, sintiendo la tensión, respondió con firmeza, recordemos las palabras que escuchamos de él, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, Mateo 10:28. La obra de Dios no puede ser detenida por la muerte. El grupo comenzó a orar, buscando dirección y fortaleza en medio de la incertidumbre. En sus corazones, sentían que un cambio profundo se estaba gestando, un acontecimiento que resonaría por generaciones. El sacrificio de Jesús, al que señalamos como el Cordero de Dios, será el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a nuestro pueblo, murmuró uno, citando las Escrituras. Justo entonces, un susurro reverberó en el corazón de Nicodemo, un eco de la profecía: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Aquella palabra se convirtió en un peso de confirmación en su espíritu, un camino a seguir en medio de la tormenta. A medida que avanzaban los días, la tensión en Jerusalén aumentaba. El eco de las palabras de Jesús resonaba en cada rincón de la ciudad. ¿Soy yo el que lo va a traicionar?, se preguntó Judas, un dilema que iba más allá del tributo monetario que buscaba. El clima era oscuro y peligroso, pero en el fondo de su ser, Nicodemo sabía que la obra redentora de Cristo estaba más allá de lo que los hombres podían prever. Una noche, mientras las velas parpadeaban,
El grupo se encontraba en el hogar, cuando de repente, un grito esperanzador resonó en medio de la oscuridad. Él está en el huerto de Getsemaní. Ha venido a orar, y sus corazones están inquietos, dijo uno de los amigos que había corrido por las calles. Este mensaje hizo que la respiración de Nicodemo se acelerara. ¿Era ese el momento de dar un paso aún mayor, de confesarse como seguidor del Maestro en presencia de quienes tanto lo oponían? Si ahora no nos pronuncian, ¿cuándo lo haremos?, instó Nicodemo, sintiendo la urgencia del momento. Con el peso de los fariseos acechando, sentía que cada segundo contaba. Dios ha determinado este momento, no podemos quedarnos en silencio mientras el mundo se encamina a la oscuridad. Fue allí donde comprendió la verdad que había guiado su vida desde aquellos encuentros silenciosos con Jesús: la luz siempre vence a las tinieblas. Así, en esa noche decisiva, Nicodemo recordó las palabras de su corazón mientras se acercaba al huerto: el que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Con cada paso, su espíritu se llenaba de una valentía renovada, un propósito transformador que desbordaba el temor que antes lo había atado. El soplo de la traición se sentía en el aire, la atmósfera estaba cargada de carga divina y el aliento del sacrificio se acercaba. En el silencio del huerto, la angustia de Jesús en la agonía se mezclaba con un plan que se vislumbraba. Mientras se preparaba el camino hacia la cruz, un nuevo entendimiento se abriría para Nicodemo, y la gloria de Dios se manifestaría en su vida y en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que el enemigo ha querido usar para destruir, Dios lo convertirá en un testimonio de salvación, meditaba Nicodemo, consciente ahora de que su testimonio estaba comenzando a despejarse. Y en ese momento, por encima de las sombras que acechaban, resplandecería la luz de la nueva esperanza que emergía del sacrificio del Cordero, un misterio que aún debía ser revelado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Cómo podría Nicodemo convertirse en parte de esta gloriosa revelación del plan soberano de Dios? La brisa nocturna acariciaba el rostro de Nicodemo mientras se adentraba en el huerto de Getsemaní. Su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, susurros del enemigo acechaban desde la penumbra, pero el ferviente deseo de estar al lado de su maestro lo empujaba hacia adelante. Los rostros de sus amigos, también inquietos, llenaban su mente. Al llegar a la entrada del huerto, se encontró con la imagen de Jesús, rodeado de un aura de sufrimiento y oración. Sus rodillas estaban hincadas contra el suelo, y el sudor caía sobre su frente como gotas de sangre. Aquella escena desencadenó en él una profunda tristeza, pero también avivó la chispa de la fe que había comenzado a florecer en su corazón. Era evidente que el sacrificio se acercaba, no solo para Jesús, sino para todos aquellos que lo habían seguido. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, se preguntó Nicodemo en voz baja, mientras miraba a su maestro. Esta pregunta resonaba en su alma, un anhelo de ser parte de algo más grande, de contribuir al plan de salvación. Recordad, aquellos que estén conmigo, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Juan 17:14, había dicho Jesús en otra ocasión, y él deseaba fervientemente ser contado entre los que se mantendrían firmes. De repente, un grupo de soldados apareció en la penumbra, guiados por Judas. Nicodemo sintió una punzada de horror al reconocer la traición. ¿Por qué hizo esto?, pensó mientras sus amigos se dispersaban, acobardados por el temor. Pero en su interior, la fe estaba hecha de valor. Recordó las palabras de su Señor. Aún no ha llegado mi hora. Juan 7:30. ¿Acaso no había algo divino en todo esto? Mientras los soldados arrestaban a Jesús, Nicodemo sintió que su piel se erizaba. Se acercó, aunque la voz del miedo le decía que retrocediera. Soy un fariseo, pero también soy amigo de Jesús, murmuró en su corazón, recibiendo fortaleza de la oración ferviente que había hecho momentos antes. El sacrificio que se acercaba por delante no solo afectaría a Jesús, cambiaría el destino de su pueblo. Si lo llevas, lo llevaré conmigo, dijo con voz audible, dando un paso que resonó en el aire tenso. Pero la multitud lo ignoró, más absorta en su tarea. Sin embargo, aquel paso marcó una decisión. Nicodemo sabía que los días de oscuridad estaban por llegar, pero también comprendió que un nuevo amanecer se aproximaba.
Jesús había venido para dar vida, y ese propósito no podría ser apagado. A medida que se llevaban a su maestro, una visión poderosa llenó la mente de Nicodemo. Era el Cordero de Dios, el cumplimiento profético. El castigo de nuestra paz fue sobre él, resonó en su cabeza, y la verdad de las Escrituras comenzó a brillar en su corazón con claridad. La redención no llegaría a través del poder humano, sino a través de este sacrificio divino, pero aún había más que descubrir. Cada paso dado por Jesús hacia la cruz celebraría una victoria que el mundo no reconocía. Tendremos tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33, había prometido, y esas palabras empezaban a cobrar vida. Un fuego nuevo comenzó a arder en Nicodemo, un deseo de ser parte de esta historia que estaba escrita desde la fundación del mundo. Mientras se retiraba, con el eco del arresto resonando en sus oídos, un impulso poderoso lo llevó a ir donde los demás se congregaban. La cara del maestro en su mente, su sacrificio en su corazón, comprendió que su vida no sería la misma. Era momento de actuar, de buscar testificar a favor del que había transformado su alma. La noche avanzaba, y con el viento soplando suavemente en su rostro, Nicodemo entendió que su vida comenzaba a tejerse en el plan soberano de Dios, un plan que iba más allá de lo que el ojo podía ver. Sin embargo, lo que el mundo considera derrota, Dios lo usará como victoria. Mi voz será la voz que hable, mi corazón el que crea, reflexionó mientras se alejaba, comenzando una nueva jornada a la luz del sacrificio divino que estaba por revelarse, el sacrificio de aquel que tomaría sobre sí las iniquidades de todos, y que por medio de su muerte, desataría la vida eterna. ¿Cómo puedo estar seguro de que la oscuridad no se apoderará de mí? La única respuesta la ofrece el Eterno, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, pensó Nicodemo. Y en ese pensamiento, el futuro comenzó a brillar con la certeza de la esperanza que traería la resurrección. ¿Cuál sería su papel en la gloriosa historia de la redención que se estaba a punto de revelar? Nicodemo se alejó del huerto con su corazón lleno de confusión, su mente aturdida por la tumultuosa avalancha de emociones que le atravesaban. La traición de Judas, los gritos de los soldados, y la fragilidad visible de su amado maestro lo perseguían como sombras persistentes. En cada paso que daba, sentía el peso del destino colisionando con su ser. Caminó por las vías oscuras de Jerusalén, buscando respuestas en cada rincón. ¿Acaso no comprendía todo el alcance del sacrificio? Se repetía a sí mismo. Recordaba las enseñanzas de Jesús, las parábolas de la luz que brilla en la oscuridad, del grano de trigo que debe caer en tierra y morir para dar mucho fruto, Juan 12:24. Sabía que había un significado profundo en lo que estaba sucediendo, pero su espíritu desgarrado no podía ver la imagen completa. Al regresar a su hogar, Nicodemo se sentó en su habitación. El oscuro silencio era interrumpido solo por el suave repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. Su mente viajaba a esos momentos compartidos con Jesús, las profundas enseñanzas y el amor que había emanado de aquel hombre divino. La figura de su maestro, arrodillado en el huerto, se repetía en sus pensamientos, como una imagen grabada en su alma. ¿Qué implicará su sacrificio? ¿No podría haber hecho un milagro más? ¿Por qué la debilidad humana se apodera de lo divino? Su corazón se agolpaba en angustia, preguntándose si había hecho lo suficiente como para llegar a ser un instrumento en el plan de salvación. En su profunda introspección, recordó las palabras del profeta Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, Isaías 53:4. La verdad de esas escrituras comenzó a brillar en su corazón con un nuevo entendimiento, la grandeza de Dios en medio del sufrimiento humano. Mientras anhelaba respuestas, su mente se iluminó con un pensamiento: debo buscar más allá de mi miedo. ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo puedo yo, un fariseo, ser parte de esto? Se levantó con una nueva resolución. Su alma palpitaba con el deseo de demostrarle a su maestro que no se había olvidado de él, que las sombras de la noche no podrían apagar el fuego de la fe que había empezado a arder dentro de él. Decidido, Nicodemo salió a la ciudad. La atmósfera estaba cargada de tensión. Los rumores sobre el arresto de Jesús comenzaban a correr como pólvora. No puedo quedarme inerte, se decía, mientras su corazón latía con fuerza. Al llegar a casa de Caifás, el sumo sacerdote, escuchó murmullos sobre un juicio y condena. Su ser se estremeció, por lo que suponía iba a ocurrir,
el futuro de todo su pueblo se encontraba en una balanza extremadamente frágil. Así, decidió presentarse en la casa de Caifás. Buscaría el momento adecuado para dar testimonio de su fe. No puedo ser un espectador en esto, resonaba en su interior. Sabía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y la verdad debía ser proclamada. Pero cuando llegó, se encontró con un ambiente hostil. Los rostros de muchos fariseos estaban llenos de ira y rechazo. La declaración de su fe, ¿podría convertirse en un desafío a la autoridad? Mientras se adentraba en el bullicio que rodeaba el juicio, una pregunta incesante ardía en su corazón. ¿Cuál es el verdadero costo de seguirlo? Esa reflexión se encontraba cruzando los límites de su ser, desafiando cada tradición y dogma que había vivido. Dios, si este es el momento de mi testimonio, otórgame valentía, clamó en su corazón. De repente, un rayo de comprensión iluminó su mente. Los ecos de una profunda verdad comenzaron a surgir. El sacrificio de Jesús no es solo para liberarnos de nuestras culpas, sino que es la base de una nueva vida, una vida abundante y eterna. Juan 10:10. En ese instante, Nicodemo sintió cómo la presencia de Dios se acercaba a él, llenándolo de paz y claridad. Cada palabra que había escuchado de Jesús resonaban: cuando fui levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Juan 12:32. La llama de su fe ardía, y su propósito comenzaba a tomar forma. Quizás no podía proteger a su maestro, pero podía testificar sobre él, podía ser la voz que desatara esperanza en este tiempo sombrío. Entonces, tomando una profunda respiración, se preparó para enfrentarse a los que solo veían oscuridad. El plan divino estaba por manifestarse de maneras que jamás hubiera imaginado, y él sería parte de esa historia de redención. La mirada hacia el futuro se iluminaba con promesas, un nuevo amanecer asomaba en el horizonte, las sombras externas no definirían su destino, algo más grande estaba en juego. ¿Cómo podría en su debilidad convertirse en un nuevo puente hacia la verdad? En ese cuestionamiento, comprendió que la luz del mundo brilla siempre, incluso en los momentos más oscuros. Así como la luz del alba brota después de la noche, así el amor de Dios se manifestará en cada corazón que crea. Con esa revelación, un nuevo capítulo se abría en su vida. El sacrificio estaba por manifestarse, la respuesta de Nicodemo era solo el principio. ¿Cuál sería el destino del pueblo elegido, y cómo podría todavía cambiar el rumbo de sus días? Las preguntas galopaban en su alma mientras se preparaba a dar el paso decisivo hacia su destino glorioso. El bullicio en la casa de Caifás se tornó ensordecedor. Nicodemo, con el corazón agitado, se adentró entre las sombras de la multitud, sintiendo como cada mirada calculadora y cada murmullo desdeñoso pesaban sobre su ser. Las palabras de su maestro resonaban en su mente como un eco persistente: no temas, solamente cree. Marcos 5:36. Frente a él, los líderes religiosos debatían con fervor, su odio hacia Jesús desenfrenado. Nicodemo buscó entre la multitud la mirada de algún discípulo, pero solo encontró el desprecio de aquellos que veían la esencia del amor divino como una herejía. ¿Qué haría mi maestro en esta situación?, se preguntó, sintiendo como si sus pasos estuvieran guiados por el fuego de la convicción. Mientras se acercaba al grupo central, la voz de Caifás cortó la atmósfera como un cuchillo. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo que no que toda la nación perezca. Juan 11:50. Las palabras resoaban con una lógica fría, pero en el corazón de Nicodemo ardía la verdad de otro sacrificio, el que estaba a punto de cambiarlo todo. Entonces, tomando aliento, dio un paso adelante. Este hombre, Jesús, no ha hecho nada digno de muerte. ¿Acaso nuestros propios corazones no son los que necesitan redención? La audacia de su declaración sorprendió a todos. Los murmullos se tornaron en silbidos y reproches mientras algunos se giraban hacia él con desdén. Pero la claridad llenaba el interior de Nicodemo, la luz del confesional empezaba a brillar, y sus heridas comenzaron a sanar con la esperanza de un nuevo camino. ¿Cómo puedes defenderlo, Nicodemo? Eres uno de nosotros. ¿Acaso te has convertido en un discípulo del Galileo? Uno de los fariseos exclamó, su voz impregnada de rabia. Pero en su interior, Nicodemo sabía que había una lucha más grande ocurriendo, no solo entre los hombres en la sala, sino en el mismo cielo.
La oscuridad y la luz chocaban, y él se encontraba en el medio de esta batalla espiritual, a punto de decidir su lugar en ella. Reuniendo toda la valentía que pudo, se dirigió a Caifás. ¿Acaso no hemos leído las Escrituras? El justo por el injusto ha sido la promesa, y si este hombre es el Hijo de Dios, ¿sería este el sacrificio perfecto que hemos esperado por siglos? La tensión en la habitación creció. Las miradas cambiaban entre incredulidad y miedo. El sumo sacerdote frunció el ceño. «Te has vuelto loco», retó, pero en su corazón, la semilla de la duda comenzaba a germinar. La predicación de un sacrificio redentor resonaba con un profundo eco en su mente. En ese momento, la sala se sumió en un tenso silencio, donde el temor de los hombres se cruzaba con el anhelo de la verdad que Dios había comenzado a revelar. Nicodemo comprendió que ya no podía tener miedo de los hombres, pues el peso del compromiso de su fe pesaba más que las amenazas a su reputación. Ser un fariseo sin fe era ser verdaderamente un fariseo. Entre murmullos de descontento, se desató un nuevo movimiento. Su súplica hacia Caifás había sido escuchada, pero su valor había despertado algo más, el deseo divino de que aquellos que buscan la luz no se rindan en la oscuridad. La noche había sido testigo de tantas injusticias, pero la luz de la verdad estaba comenzando a abrirse paso. Fue en ese instante que comprendió la magnitud del sacrificio que estaba a punto de presenciar. Jesús, el Cordero de Dios, cumpliría lo que el mundo no podía ver. El sacrificio perfecto que incluso los sumos sacerdotes no entendían debía ser abrazado y no temido. El aire se sentía cargado de promesas, como si el mismo cielo se preparara para una revelación asombrosa, y él, un simple fariseo, sería parte de esa historia. En esa angustiosa expectación, una nueva pregunta sembró su corazón. ¿Está el sacrificio de Cristo la respuesta únicamente para los que le siguen, o podría él ser la esperanza para todo el pueblo, incluso para aquellos que clavan su lanza? Mientras un sudor frío recorría su frente, una respuesta comenzaba a florecer dentro de él. El sacrificio de la cruz podría ser, solo quizás, el principio de la redención para toda la humanidad. Nicodemo, soportando la presión de la reunión en su pecho, se preparó para lo que vendría. En su espíritu, la verdad se entrelazaba con la incertidumbre, y aunque aún no podía ver el desenlace, el resplandor de la promesa de Dios brillaba intensamente, listándose para desatar un nuevo amanecer. En el horizonte, la sombra de la cruz se perfilaba, y el sacrificio estaba a punto de ser el cumplimiento de todas las profecías. Presenciar a Nicodemo no solo la muerte, sino la resurrección que cambiaría el destino de la creación. La esperanza en su interior ardía con un nuevo fervor, mientras anticipaba el despliegue del plan eterno de Dios. La sala permaneció en un tenso silencio, lleno de murmullos entre los presentes, y el corazón de Nicodemo latía con fuerza. Había desafiado a los líderes, abriendo una puerta al cuestionamiento que muchos en su interior albergaban, pero que ahora él había expresado en voz alta. Y mientras sus palabras colgaban en el aire, sintió la mirada fría de Caifás, unos ojos que parecían hacer eco de la condena ya dictada. «Este hombre es un peligro», interrumpió un fariseo, su voz cargada de veneno. «Sus enseñanzas socavan nuestras leyes y amenazan nuestra tradición. ¿Qué más pruebas necesitamos de su falsa profecía?» Pero en el fondo de sí mismo, Nicodemo comenzó a recordar las enseñanzas que resonaban en su ser. Jesús había llegado a sanarlo, a dar vida a lo que estaba muerto. No todo lo que parece peligroso es uno. A veces, lo que trae cambio es visto como amenaza por aquellos que temen perder el control. Este hombre ha traído esperanza, se atrevió a decir en voz alta, cuestionando no solo a sus colegas, sino también a su propia lealtad. Con cada palabra, la multitud se dividía. Algunos empezaron a murmurar en aprobación, mientras que otros lo miraban con desprecio, como si su valentía se convirtiera en una traición. Nicodemo sintió que el aire se volvía denso, pero también percibió la luz de Dios brillando en el fondo de su ansiedad. Era un retorno al camino, una búsqueda de significado profundo en un tiempo de confusión. Mientras tanto, Caifás, sintiendo que su autoridad era desafiada, levantó su mano en un intento de restaurar el orden. «Así que, Nicodemo», dijo con voz amenazante, «¿te has convertido en defensor de este blasfemo? Esas palabras te condenan a ti mismo». Nicodemo, sin embargo, había sido tocado por algo más grande que miedo o reputación.
Una revelación comenzó a contemplar sus pensamientos, una verdad que había pasado por alto durante tiempo. En nuestras escrituras, el pueblo esperó a un Mesías, y aquí, entre nosotros, se encuentra aquel que puede rienda sobre la verdadera justicia, expresó con un nuevo ardor. Podría ser que este sacrificio está destinado no solo para nuestro pueblo, sino para el mundo entero. Los ciegos ven, los quebrantados son sanados. El sumo sacerdote se burló, pero había un nerviosismo palpable entre los miembros del Sanedrín. Las palabras de Nicodemo fueron como polvo sobre las llamas de la respuesta de Dios. En ese instante, la mirada del cielo recaía sobre ese grupo, y Nicodemo comprendió que sus palabras habían trazado una línea entre la duda y la fe. Él sabía que no podía quedarse ahí, así que, entre la tumultuosa discusión, dio un paso hacia Jesús, quien se encontraba casi ausente en el rincón, las manos atadas, pero con una serena paz que contrastaba con el furor del juicio. «Quiero saber más», reveló Nicodemo en voz baja, pero con una determinación renovada. «Quiero entender el sacrificio que tú ofreces, Maestro. ¿Qué significa todo esto para mí y para todos nosotros?» Sus ojos se encontraron brevemente, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. En el rostro del Hijo de Dios había un conocimiento profundo, una comprensión que sobrepasaba la comprensión humana. Y cuando finalmente Nicodemo se apartó, sentía que se llevaba consigo más que solo un conocimiento, llevaba una chispa de esperanza. La atmósfera continuaba cargada con tensiones, pero dentro de su ser, Nicodemo comenzaba a experimentar una transformación. Su fe comenzó a tomar forma, el inicio de una revelación que daría lugar a acciones más allá de cualquier encierro farisaico, con la pelea de la multitud y bajo la sombra de la inminente condena. Una verdad comenzó a resonar en lo más profundo de su ser: la gloria de Dios se revelará aún en la muerte, porque cada sacrificio tiene un propósito que trazará el camino hacia la salvación. Y mientras la noche se cerraba alrededor de ellos, Nicodemo comprendió que estaba en el umbral de un cambio. Un sacrificio inminente se preparaba para resonar en el tiempo y, aunque el camino parecía estar plagado de sombras, el plan divino de Dios estaba tomando forma. Ante la mirada de todos, sus ojos se llenaban de asombro. No solo sería un testigo del sacrificio mortal, sino también de la gloriosa resurrección. ¿Cuántos seguirían sus pasos hacia la luz, a pesar de los peligros que acechaban? Nicodemo había cruzado la línea, la verdad estaba emergiendo en su corazón. Esos pensamientos lo acompañarían en los días venideros, mientras aguardaba el desenlace del plan divino. Y en el horizonte, la sombra de una cruz se alzaba, prometiendo no solo dolor, sino la transfiguración de la esperanza para todos. ¿Sería posible que en la aparente derrota se largara un camino de vida y redención que toda la humanidad había esperado? La verdad escondida estaba a punto de revelarse. El murmullo en el Sanedrín continuaba, sus ecos resonaban como el viento que atraviesa un desierto vacío. Nicodemo, ahora un hombre renovado por la revelación, sentía el peso de las miradas que se fijaban en él. Con su corazón palpitando de fervor, recordó las palabras del profeta Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz», Isaías 9:2. Era un llamado, una luz que iluminaba no solo su propio camino, sino el de toda una nación. Caifás, en su furia, intentó silenciar las voces que comenzaban a alzarse en apoyo a Nicodemo. «Basta. Hablemos de la ley. Este hombre debe ser juzgado conforme a nuestras tradiciones». Su voz se erguía con arrogancia, pero la innegable fuerza de la compasión que Nicodemo había descubierto estaba comenzando a desestabilizar su autoridad. Con determinación, Nicodemo se mantuvo firme. ¿No deberíamos escuchar su verdad? ¿Acaso no está escrito que el verdadero sacrificio es un espíritu quebrantado? Salmo 51 horas y 17 minutos, este hombre ha traído sanidad, ha mostrado amor a los oprimidos. ¿No deberíamos considerar que en su llegada se cumple la promesa dada a nuestros padres? Las palabras de Nicodemo comenzaban a abrir los corazones de algunos. Murmullos de duda adversarios a Caifás empezaron a surgir, como flores que brotan en un campo árido. La esperanza resonaba, comenzando a romper la resistencia del viejo orden. Aún así, había aquellos que temían el cambio, cuya fe estaba atada a las tradiciones. Mientras el debate crecía, se oyó el sonido de pasos pesados, y la habitación se quedó en silencio al ver entrar a una figura familiar, el rabí Judas Iscariote.
Sus ojos, normalmente llenos de astucia, ahora parecían oscuros y confusos. Él, que había estado al lado de Jesús en todas sus enseñanzas, era un recordatorio del conflicto interno que se cernía sobre los corazones de los hombres. ¿Cómo pueden hablar de fe y verdad?, interrumpió Judas, perturbado. Este hombre no es más que un líder que nos conducirá a la perdición. Nicodemo sintió la angustia en su corazón. Pero, ¿no había en él la misma lucha interna que él había enfrentado? Con fe renovada, le habló a Judas. Hermano, ¿es que acaso no hemos sido testigos de sus milagros? ¿No ha transformado vidas? Es el tiempo de abrir nuestros ojos, no de cerrarlos. En ese momento, Nicodemo recordó la conversación nocturna que había tenido con el mismo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La transformación que él ya estaba experimentando era solo un reflejo de lo que el Mesías había prometido, una nueva vida, una resurrección de lo que estaba muerto. Su voz temblaba, pero su pudor se desvanecía en la luz de la verdad, la tensión en la sala se tornó palpable, cada individuo permanecía dividido, atrapado entre el miedo y la fe. Unas miradas llenas de aceptación comenzaban a buscar los ojos de Jesús, quien permanecía en un sereno silencio a tan solo unos pasos. Aquella luz que había iluminado a Nicodemo también comenzaba a brillar en otros, sembrando semillas de duda en las afirmaciones del poder religioso. Entonces, en el aire cargado de promesas divinas, Jesús alzó su mirada y habló. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Esa declaración resonó en los corazones de los presentes como un reverberar de su propio sacrificio, el sacrificio que venía. Cada palabra de Jesús era continua revelación del inminente cumplimiento de los planes de Dios. Los corazones de los hombres estaban siendo pesados y, a medida que la noche se adentraba más, la sombra de la cruz se proyectaba sobre ellos, delineando lo inevitable. La luz de Dios se alzaba con poder en medio de la oscuridad que los rodeaba. Nicodemo, más fuerte que antes, comprendía que el sacrificio de ese hombre sería el ancla de la esperanza para el mundo. La caída del viejo pacto abriría la puerta hacia una nueva alianza. Así, en esa habitación tensa, el destino de muchos estaba por decidirse. La historia de redención estaba escribiéndose, y aunque el sacrificio parecía inminente, el mensaje de salvación se asomaba a la puerta, esperando ser revelado a aquellos que se atrevían a creer. ¿Estaba Nicodemo preparado para dar el siguiente paso hacia la luz, a pesar de todo lo que podría perder? El tiempo avanzaba, y en el horizonte se dibujaba un camino que cambiaría todo para siempre. La pregunta persistente era clara: ¿quiénes seguirán el camino del sacrificio, y quiénes permitirá que el miedo los envuelva en la oscuridad? En medio de la tormenta, el plan divino de Dios estaba más cerca de cumplirse que nunca. Aquel día, la ciudad de Jerusalén era un torrente agitado de emociones. Nicodemo, una semana después de la condena a muerte de Jesús, caminaba por las calles con el corazón aún herido, pero con una nueva determinación. Había presenciado el sacrificio del Hijo de Dios, el Mesías prometido, y las palabras del Maestro resonaban en su alma como un eco constante, desafiando todo lo que había creído hasta entonces. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras lo habían transformado para siempre. Fue de madrugada cuando Nicodemo reunió a sus amigos más cercanos en un lugar que una vez fue un refugio de debates orgullosos y de la tradición rígida del fariseísmo. Ahora, sin embargo, era un lugar de anhelos y esperanza. Nuestro maestro ha muerto, comenzó Nicodemo, su voz resonando en un silencio espeso, pero su sacrificio no ha sido en vano. Este es un nuevo amanecer, una vida rescatada de la muerte que debemos compartir. Los rostros de sus amigos, antes llenos de miedo y confusión, comenzaron a brillar con una luz renovada. Había en sus corazones un ardor latente, un deseo de conocer más sobre aquel que había transformado sus vidas con amor y compasión. Él nos llamaba a renacer, prosiguió Nicodemo, y ahora debemos llevar su mensaje al mundo. No tengamos miedo a ser rechazados, pues él fue el primero en ser despreciado por nuestras tradiciones. Mientras compartían sus recuerdos de Jesús, la fe comenzó a renacer en sus corazones como flores que brotan entre las grietas del pavimento.
Recordaron juntos los milagros, las enseñanzas y el amor que se derramaba de cada una de sus palabras. La atmósfera se tornó eléctrica, y comenzaron a planear cómo podrían esparcir la buena nueva de su resurrección, incluso sin la certeza de lo que vendría. Días después, el sábado transcurrió en una contemplación silenciosa. Sin embargo, el primer día de la semana traería consigo un giro inesperado. La noticia corrió como el viento cuando María Magdalena llegó, los ojos llenos de asombro e incredulidad. «He visto al Señor. Él ha resucitado». Sus palabras golpearon a Nicodemo como un rayo en la noche oscura. Algo en su corazón ardió, la esperanza había renacido, y en aquel mismo instante, la imagen de Jesús se volvió el estandarte de su nueva vida. En las primeras horas de la mañana, Nicodemo y los demás, ahora fervientes seguidores de Jesús, se reunieron en un lugar secreto, sus corazones palpitando en unidad. El miedo aún acechaba, pero la fe les había dado la valentía para enfrentar su nueva misión. «Debemos ir y contar lo que hemos visto, lo que hemos vivido», dijo Nicodemo, con su voz temblando de emoción. «No podemos quedarnos callados, debemos proclamar la verdad para que todos puedan renacer como nosotros. Él es la luz que vinimos a buscar». Con una voz unida, comenzaron a orar, pidiendo guía y fortaleza. Nicodemo, alzando sus manos en acción de gracias, sintió el poder del Espíritu Santo llenando el ambiente. Aquella vigilia se convirtió en un nuevo Pentecostés para ellos, pues el fuego de la verdad ardía en sus corazones. Supieron que el camino sería arduo, lleno de oposiciones y riesgos, pero estaban dispuestos a predicarlo hasta el fin del mundo. La escena cambió, y la gloria de Dios se manifestaría a través de sus vidas. La obra de redención no se limitaría a la muerte de Jesús, su resurrección traía la esperanza no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Aquellos que habían estado en tinieblas, ya veían la gran luz del nuevo pacto. Con cada acción y cada palabra, la comunidad de Nicodemo comenzó a crecer, su pasión alimentaba el fuego de la evangelización. Se encontraban con aquellos que buscaban alivio en sus sufrimientos, trayendo un mensaje de redención, sanación y nueva vida. La valentía de Nicodemo, un fariseo que dejó atrás sus tradiciones por amor, se convirtió en un faro de esperanza, guiando a muchos hacia el Salvador resucitado. Así fue como la historia de Nicodemo se entrelazó con el gran relato de la redención divina, un viaje desde las sombras de la duda hacia la luz de la vida eterna. Con cada operación de fe, su corazón se volcaba, recordando siempre que había un solo camino hacia el reino: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entre risas y lágrimas, en medio de un pueblo cambiado, el corazón de Nicodemo resonaba con gratitud hacia aquel que le había mostrado el verdadero camino. Y en la paz de dicha redención, finalmente comprendió que la vida, llena de propósito y amor, era un regalo divino. La historia de Nicodemo no se detendría ahí. A medida que el Evangelio avanzaba, su voz, una vez tan cautelosa y temerosa, se alzaría firme, llevando la luz a los que aún andan en oscuridad. La redención y el renacer se convertirían en su legado, el hermoso testimonio de un hombre transformado por la gracia de Dios. Hoy, querido lector, tú también estás invitado a renacer. No esperes más para abrir tu corazón a la verdad de Cristo, para confiar plenamente en su sacrificio y recibir la vida abundante que Él tiene para ti. Mira a tu alrededor, hay un mundo en tinieblas que necesita la luz que tú puedes reflejar. Sé como Nicodemo, valiente y audaz en tu búsqueda de verdad. Este es el momento de responder a la llamada de Dios. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal y no perderte las transformadoras historias de las Escrituras que están cambiando vidas. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora, y ayuda a que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios en tu vida. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Tu apoyo al contenido bíblico es crucial para esparcir el Evangelio. Hagamos que la luz brille aún más en las sombras.